Olvera, representante de Caspro. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y en esta ocasión agradecemos la atenta invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, División de Estudios Profesionales, para la participación del doctor Tomás Alcocer González. Es médico cirujano egresado de la UNAM, director del Instituto Alcocer de Medicina Tradicional China y Acupuntura, AC, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Médicos y Técnicos Acupunturistas, traductor de Medicina Tradicional China, Chino Antiguo y Chino Mandarín. Esta invitación es para el coloquio octavo de terapéutica para el cuidado holístico, con la conferencia magistral titulada Coronavirus y Influenza. Muchas gracias. Iniciamos con el doctor Tomás Alcocer. Muy buenos días a todos ustedes. Me da muchísimo gusto participar en esta serie de conferencias. Un saludo a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia del UNAM, que han tenido a bien hacerme esta invitación para estar con todos ustedes y hacer una referencia de esta pandemia que está azotando a todo el mundo y hacer una referencia de algunos datos muy precisos, ¿sí? En primer lugar, tenemos una información muy especial, que es tenemos un escrito donde nos referimos a el avance que ha habido ya a nivel mundial y hemos aprendido en forma muy práctica. Lástima que hemos aprendido en forma práctica porque muchos de los elementos que se han llevado a cabo para el tratamiento de estas enfermedades, de esta epidemia, pues han sido escritos y elementos que muchas veces han sido muy equivocados y finalmente aparecieron cuestiones certeras. Concretamente, ¿sí? Esta pandemia, ¿cómo la vamos a solucionar? Con una vacuna. No hay otro elemento que pueda vencer al coronavirus más que una vacuna. Ya ustedes sabrán que no hay medicamentos, ¿sí? Porque se comenzaron a probar antivirales. Siempre hay una controversia con los antivirales porque ¿sí? Remdesivir u otros, incluso ciclovir, otros antivirales que se estuvieron probando. Sí, sabemos que realmente para cuestiones prácticas en sí no hay un antiviral correspondiente, sino ya se hubiera curado el SIDA, ya se hubiera curado ya la hepatitis C, ya se hubiera curado algunas otras enfermedades como son enfermedades precisas de varicela, sí, herpes, citomegalovirus, muchas enfermedades, sí, sarampión, etcétera, que son virales. Solo una vacuna. Sí, por eso se vacuna precisamente para poder hacer que el cuerpo forme los anticuerpos correspondientes y se pueda defender el organismo, ¿sí? Entonces, por eso. Los medicamentos que aquí se mencionan, que se han utilizado en esta pandemia, son solo aliviadores, es decir, paliativos, para disminuir las sintomatologías de la enfermedad, como son los antipiréticos. De hecho, si a alguien le da una fiebre, sí, en medicina moderna es lo que se hace, un antipirético, como puede ser el ácido acetilsalicílico. Tenemos algunos, si hay inflamación, se dan antiinflamatorios, se dan analgésicos si hay dolor. Muchos de estos componentes están en un solo medicamento, como es el ácido acetilsalicílico, que incluso sirve de diaforético, analgésico, antiinflamatorio, antipirético.
y por eso, pues sí, muy famosa la aspirina, ¿sí? La neomelubrina, ibuprofeno, en fin, pero son paliativos, ¿sí? No quiere decir que es el elemento curativo, es paliativo para sobrellevar la enfermedad y esperar un poco a que el organismo se defienda y que pueda formar su propia vacuna, que son precisamente los anticuerpos específicos para este coronavirus, ¿sí? Que de hecho quiere decir entonces que es noble este tipo de pensamiento mientras el cuerpo actúa. Así hay otros medicamentos que se experimentaron, ¿sí? Aquí está la problemática, porque ¿cómo vamos a eliminar un virus o el coronavirus? ¿Sí? Algunos medicamentos resultaron peor por sus efectos secundarios que la propia enfermedad, como fue el oseltamivir, remdesivir, hidroxicloroquina, ivermectina, otros que se comprobó que sus efectos secundarios eran peores, producían efectos de alteraciones en el tejido cardíaco, producían incluso isquemias, infartos, las famosas tormentas de citocinas, en fin, y entonces muchos de los medicamentos sí, generaron entonces situaciones cada vez más graves a nivel de tejidos destruidos y acúmulos de materiales destruidos, a nivel de neumonías, y que finalmente se provocaba la coagulación y la trombosis pulmonar. Entonces, muy agresivos los efectos secundarios, y por eso fueron prohibidos. De hecho, es una información que la emitió la Secretaría de Salud, y todas estas conocimientos ya han sido descritos por parte de las autoridades. Aquí la problemática es que muchos médicos siguen recetando estos medicamentos, ¿sí? Con un peligro tremendo para los nuevos pacientes. Y claro, y además surgió una serie de gama de medicamentos mágicos, secretos, pero volvemos a lo mismo. Si no tenemos una vacuna, ¿sí? No, porque esa es la específica para poder contrarrestar y eliminar el virus, ¿sí? La vacuna es entonces el elemento fundamental. Los demás medicamentos son paliativos, eso hay que comprenderlo, por eso ya lo estamos concretizando. Entonces los medicamentos utilizados, ¿sí? Para producir una respuesta inmunológica en el cuerpo ante este virus, ¿sí? Ya mencionamos que son antipiréticos, analgésicos, diaforéticos, o sea que hacen sudar, en fin, pueden ayudar para que el individuo esté un poco más fortalecido, disminuya la sintomatología y dar un tiempo a que forme el anticuerpo correspondiente el organismo. Ya habíamos mencionado uno de los, el ácido acetilsalicílico. Los que son alérgicos a este medicamento, pues se puede dar el paracetamol, ¿sí? El ibuprofeno, hay otros, ¿sí? Que se pueden dar, pero vamos entendiendo que son paliativos. Y en caso de neumonías graves, los únicos con los que la Secretaría de Salud y los hospitales se han quedado, ¿sí? Fue la descripción de la dexametasona, porque finalmente se descubrió que en ginecobstetricia los niños sietemesinos, para poder madurar rápidamente los pulmones, se da dexametasona, que sí hay una ampolleta muy comercial que se llama LIN, o simplemente así se puede pedir la dexametasona para poder producir la maduración y desarrollo del alvéolo tipo 2, que es el alvéolo que tiene un surfactante, que es una sustancia que permite que se diluya el revestimiento de agua de los alvéolos, y así el oxígeno puede entrar a la circulación sanguínea
el glóbulo rojo puede captar rápidamente este oxígeno y puede la hemoglobina, ya captando este oxígeno, hacer circular la sangre. Y así, esta necesidad importante de la maduración del alveolo tipo 2, que ocurre que cuando entra el coronavirus en el cuerpo, va a atacar células de este tipo, del alveolo tipo 2, porque vamos entendiendo que el coronavirus tiene una espícula o un pico, una punta que agrede la porción del alveolo tipo 2 pulmonar, que es donde está también el lugar donde se recibe la enzima convertidora de angiotensina para regularización de la presión arterial. En vez de que se recibe esta enzima convertidora de angiotensina, se recibe la espícula o pico del coronavirus y ese coronavirus inyecta su material genético para buscar ribosomas de las células alveolares 2 y reproducirse, replicarse. Entonces, muchas de estas células alveolares empiezan a ser tan destruidas en gran cantidad que por eso está produciendo que el paciente empiece con una dificultad respiratoria. Y por eso la peligrosidad de esta enfermedad, porque finalmente el individuo va cayendo en un estado de destrucción pulmonar de forma muy aguda, por eso se llama SARS, que quiere decir síndrome agudo respiratorio severo, porque finalmente las células empiezan a ser destruidas a tal grado de que ya el pulmón se quedó sin estas células fundamentales y alveolares, claro, que es para la introducción de oxígeno hacia la sangre, y entonces esto provoca que empiece la disminución de la concentración de oxígeno periférico, que finalmente debe de estar, nosotros consideramos que con que esté más del 90% de saturación de oxígeno a nivel periférico es más que suficiente para poder sostener a un individuo. Ya cuando disminuye y ya está por los rangos de 80, 70 esta concentración, quiere decir que ya hay una destrucción de alveolo 2 muy grave, muy fuerte y requiere de oxígeno el paciente, y que si esta disminución se va agravando, requiere ya de intubación. Entonces, lo que no se requiere es que se llegue a estos grados, porque quiere decir que la destrucción pulmonar cada vez se hace más agresiva. Y claro, entonces, entre más limpio está el pulmón, el individuo se defienda lo más rápido posible, se produzca las defensas, pues entonces esto genera un elemento fundamental. Bueno, entonces aquí está mencionado que la dexametasona es un activador de la producción del alveolo 2. Por eso es un descubrimiento muy importante, el por qué sí ha sido uno de los medicamentos especiales, no para matar el coronavirus, observen ustedes, es para nuevamente regenerar y producir alveolos tipo 2, y así el individuo pueda soportar un poco más de tiempo mientras forma sus anticuerpos propios, que es la vacuna que se requiere y que el organismo le está formando para defenderse ahora sí de forma real de este coronavirus, porque el anticuerpo es el activador que sí efectivamente es como si dijéramos es el medicamento para poder entonces eliminar este coronavirus. Entonces, porque estamos aclarando esta serie de datos, ¿sí? Que todas las sustancias que se han ido describiendo y que se utilizan, incluso habrá algunas otras sustancias como el dextrometorfano, algunos otros antitusígenos, eliminadores de flemas, etcétera, pero son paliativos. Esto nos da a entender un dato muy interesante, que
que a veces no nos damos cuenta. Quien realmente nos está curando es el cuerpo. El cuerpo está generando sus defensas. Solamente hay que darle las condiciones para que las formen lo más rápido posible y que no se agrave el paciente. Entonces, este es el punto de vista real, ¿sí?, en el que nos estamos enfrentando, porque muchas veces tenemos una serie de pensamientos de que ya hay un medicamento que mata al coronavirus. No, nuestro cuerpo es el que nos puede defender. Y que los que no han tenido esta suerte de producir elementos defensivos para matar este coronavirus es porque tienen enfermedades previas y que no le han solucionado la problemática al organismo para la producción de los anticuerpos correspondientes. Entonces, observen qué dato tan importante para que nos vayamos ahora sí orientando y concreticemos. Por eso, miren, ¿cuál es el tratamiento ideal para la curación total y completa del COVID-19? Solo hay un elemento, la vacuna. Ahora, si se va a hacer una vacuna específica para el COVID-19, ¿sí?, pero tiene una serie de inconvenientes. Ya hablando de vacuna hecha en laboratorio. El tiempo para la elaboración de la vacuna puede llevarnos años, ¿sí? Ya ustedes sabrán que para sacar la vacuna de la viruela, de la varicela, de la sarampión, citomegalovirus, meningitis, y de ahí nos seguimos, ¿sí?, con vacunas como la de la tuberculosis y una serie de vacunas que incluso hasta eso no todas son tan específicas como dijéramos, es muy complejo, muy difícil. Y además, recuerden ustedes las diferentes cepas, en fin, entonces, y las modalidades que tienen esta serie de virus, o incluso las vacunas también pueden ser para bacterias, como es en el caso de la tuberculosis y algunas otras tipos de enfermedades. Pues claro, sobre todo los virus, ¿sí?, vacunas para este tipo, porque lo que se requiere es ya meter directamente la producción de anticuerpos. Y ahora, observemos otro dato. La vacuna realmente no es el que mata el microbio. Es para activar a las defensas y que el cuerpo produzca anticuerpos. Ese es otro dato también muy importante para entender qué es una vacuna. La vacuna sí es introducir antígenos, que quiere decir, es como introducir a un enemigo, pero las vacunas tienen gérmenes atenuados, como se explica, gérmenes débiles, porque ocurre que a veces si se mete una vacuna con gérmenes activos, fuertes, en vez de ayudar a esta vacuna, mata al individuo o lo deja con enfermedades o secuelas terribles. Entonces, ¿qué es la vacuna? La vacuna es un activador del cuerpo para que el cuerpo responda y produzca anticuerpos. Y entonces ya los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, queden con una memoria a ese antígeno, que es el enemigo, y entonces ya hay producción de ese anticuerpo específico para esa vacuna, para ese enemigo, y que si por alguna razón el individuo en un futuro vuelve a enfrentarse a ese microbio, el cuerpo ya tiene esa memoria y rápidamente se producen los anticuerpos y ya está defendido. O sea, esa es la realidad y esa es la acción de una vacuna. Activar al sistema propio de cada uno de los individuos, de su sistema de defensas, ¿sí?, para que se sigan produciendo estos anticuerpos. Entonces, un problema, la elaboración de la vacuna, que puede llevarnos años. Así es, esta enfermedad comenzó desde diciembre, por eso se llama, sí, el COVID-19, porque es un coronavirus que se anunció en este 2019.
Entonces, quiere decir que se está llevando a cabo esta actividad del año 2019, ya llevamos un año y no ha salido la vacuna. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Aquí está, miren, ya elaborada la vacuna, aparecen inconvenientes, como que la cepa, que con la que se elaboró a nivel de laboratorio, sea la correcta, y que los componentes sean las dosis y componentes adecuados, ya que puede ser uno de los componentes peligrosos son la mala preparación de las muestras. Ese es un problema grave, porque como ya dijimos, si se puede considerar que las vacunas son gérmenes atenuados o a veces muertos, ¿sí? Pero para que el cuerpo genere una reacción de producir estos anticuerpos. Pero si el virus está muy fuerte en este tipo de vacuna, pues el individuo entonces en vez de no logra poder defenderse y es agredido por un virus muy potente y por eso muere o queda con alteraciones de la enfermedad del virus o con secuelas. Aquí también se menciona que las muestras no pueden alterarse porque son muy fáciles que se alteren por la temperatura del medio ambiente, necesitan de refrigeración y si por algún motivo ya se perdió esta refrigeración, entonces las vacunas empiezan a echarse a perder. Entonces, que no están contaminadas, otro problema. La vacuna no puede estar, sí, al aire libre, ¿sí? Y si se guarda la vacuna a la intemperie, entonces esa vacuna pues también vuelve a echarse a perder y así sucesivamente. Otro problema, sí, los componentes con la preparación de la vacuna, que puede hacer que el individuo, aunque no sea agredido por el virus, pero puede ser agredido por algunos elementos que pueden resultar alérgicos para el individuo. Y esa es otra dificultad, ¿sí? De hecho, menciono este dato porque muchos de los pacientes que sufrieron coronavirus y se curaron, entonces consideraron que sus sueros, al tener ya anticuerpos, podrían defender a los que no se han enfermado, pero resulta que cuando se les inyecta este plasma, lleva tantos componentes que resulta alérgico el individuo y está peor la situación. Y muchos han muerto precisamente por las reacciones alérgicas a estos componentes del plasma. Además, hay que hacerlo desde el antígeno correcto. O sea que debe ser este coronavirus correspondiente a esta cepa que está provocando este tipo de alteración, en fin. Ahora, ya después que pasaron estos pasos, ¿sí? En un laboratorio se debe de comenzar a probar. Generalmente siempre se prueba en animales, ¿sí? Y luego en humanos. Y lo peor, generalmente los laboratorios escogen países pobres para hacer las pruebas. Por eso es muy común que ustedes ya se enterarán que países africanos fue donde se hacían pruebas de muchos medicamentos. No solamente para vacunas, sino para muchos otros medicamentos, y ya revisaron a la población a ver si habían sufrido algún efecto secundario, entonces aprobaban el medicamento o no. No es raro que por eso, imagínense, se esté mencionando que se va a aprobar una de las primeras vacunas de coronavirus en poblaciones pobres en México, como es Oaxaca y Guerrero. Sí, imagínense. Bueno, no es por contradecir, y hasta resulta peligroso, sí, hacer esta serie de observaciones, pero cuando, por ejemplo, las pruebas que se hicieron en Rusia y que fueron militares porque se consideraron leales al país, ¿sí? Y dispuestos a dar la vida, ¿sí? Por el país, pues resulta que algunos de estos soldados murieron.
por la prueba, nada más por los voluntarios. Y esto mismo sucedió en Brasil. Estas noticias, de hecho, ya se conocen, ya se saben. Por eso de ahí que no hay tanto peligro mencionar toda esta serie de observaciones, porque aparecen en las diferentes noticias, que ustedes pueden encontrarlas rápidamente. Y los primeros que fueron entonces, sí, vacunados, en Brasil, por ejemplo, para probar ya estas vacunas, uno de ellos murió. Así es de que quiere decir entonces que por eso no es la dosis adecuada correspondiente. A lo mejor, como ya se ha mencionado, hay una serie de vacunas que ya están probadas y que ya fueron analizadas y en el ejército incluso se menciona de China, entonces ya no murieron, bueno, entonces ya se lleva un avance y por eso, pero son datos que hay que tomar en cuenta porque, oigan, pues no es fácil entonces hacer una vacuna, porque incluso ya elaborada y ya distribuida, quién sabe qué reacciones pudiera tener el individuo. Y aquí lo más grave es y qué secuelas. Sí, los efectos secundarios a cierto tiempo. Claro, por la desesperación, aquí ya no se puede esperar muchos años para ver qué reacciones hubieron. Es la razón del por qué la prueba de vacunas sí, se hace por 1 año o 2, para ver si ya pasado 1 año ya se puede entender que sí resultó adecuadamente bien esta vacuna. Pero no hay mucho tiempo. Ahorita lo que se requiere es una vacuna porque la gente se está enfermando y algunos están muriendo. Entonces ya se requiere detener la enfermedad, porque es lo único, la vacuna. El problema principal que estas vacunas, sí, pues ya como se ha observado, las respuestas son muy agresivas. Y otro de los problemas, los costos. ¿Cuánto cuesta una vacuna? ¿Cuánto cuesta pagar a los expertos investigadores los costos del laboratorio, los tejidos de las muestras virales? Porque generalmente ya hay coronavirus en tejidos de muestras que se guardan en los laboratorios a nivel de congelados y que después ya se van descongelando para empezar ya a tomar muestras de coronavirus y poder hacer las pruebas correspondientes para estas vacunas. Entonces, por eso el costo se eleva enormemente, precisamente por todos estos materiales que se requieren, además del vestuario, protección de todos los que trabajan en la elaboración de vacunas para no ser contaminados, ¿sí? Las áreas de esterilización. Además, claro, todo ello requiere de miles de millones de pesos o de dólares. Entonces, imagínense. Bueno, la buena noticia, sí, porque debe de haber una buena noticia. Se puede hacer la vacuna en menos de 1 a 7 días, sí, sí, sin ningún costo. No hay que pedir ni permiso a otros países, personas para la elaboración de esta vacuna. No hay estatus sociales, no importa si es de ricos o pobres, no importa los estatus religiosos, no importa el género, no importa el color de la piel, porque esta vacuna la realiza nuestro propio cuerpo, como lo hemos mencionado. ¿Cómo lo hace? Primero hay que entender cómo actúa el cuerpo para hacer rápidamente esta vacuna. Primero, nuestra alimentación. Una alimentación, ya que los anticuerpos que se tienen que elaborar, a estas se llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas están formadas de aminoácidos. Ese es el material fundamental del aminoácido. ¿Y de dónde vamos a sacar estos aminoácidos? De la dieta. De hecho, nosotros tenemos en nuestra dieta los aminoácidos que están principalmente en semillas. También hay en las hojas, raíces y en otras partes, pero el elemento fundamental es la semilla porque ahí está la esencia vital de un nuevo ser. Quiere decir que la semilla de maíz, de lentejas, de trigo, de frijol, de garbanzos, las pepitas, ya sea de calabaza, el huevo es una semilla,
para dar sí, vida a un animal o al hombre, incluso. Así, sí, porque nosotros tenemos dos etapas de evolución, una embriológica que viene a partir del saco vitelino, que es la etapa de huevo, porque el saco vitelino es el vitelio de yema de huevo, que ahí van todos los nutrientes para fortalecer al nuevo ser. Y después se convierte en un elemento fundamental con una placenta para que después ahora seamos alimentados a través de la sangre de la madre pasando por esta barrera placentaria. Entonces, pero el huevo es un elemento fundamental donde los aminoácidos están ricamente abundantes, así como las semillas de cáscaras duras. Este es otro dato muy importante porque aquí vienen aminoácidos de gran potencia. Sí, los de cáscara dura como son las nueces, los piñones y así sucesivamente. Hay materiales también muy potentes como las raíces, por eso la raíz es muy altamente productiva para la elaboración de estos aminoácidos. Camote, rábanos, sí, y así, por dar unos ejemplos, y por eso la nutrición de frutas y verduras, ¿sí? Así como los huevos de diferentes animales, las carnes y vísceras. De hecho, las carnes tienen un gran contenido ya proteínico, es decir, el aminoácido es el punto fundamental para la producción de las proteínas. Sí, es la unidad de proteínica, es aminoácido. Entonces tenemos nosotros aminoácidos esenciales y estos aminoácidos esenciales son los que podemos comer. Por lo tanto, sí, estos aminoácidos están en nuestros alimentos, sí, que acabamos de mencionar por dar unos ejemplos acerca de las semillas. Ahora, este grupo de semillas que acabamos de mencionar no son las únicas, hay muchísimas. Sí, imagínense las semillas de todos los diferentes tipos de frutas y verduras, en fin. Pero hay 9 aminoácidos esenciales que vienen en las comidas, como la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptofano y valina. Estas ya vienen en nuestras comidas. Y después vienen aminoácidos no esenciales. No esenciales quiere decir que nuestro cuerpo ahora tiene que producir esos aminoácidos, pero en base a los 9 anteriores. Es decir, a los que vienen en nuestras comidas. Y entonces nuestro cuerpo está preparado para que se absorban a nivel intestinal estos aminoácidos, lleguen a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y finalmente se depositen en el riñón. Y el riñón va a elaborar los otros aminoácidos que ahora se le llaman aminoácidos no esenciales o corporales. Y ya, ahora sí, el cuerpo está dispuesto para llevarlos a los lugares en donde se necesite para la elaboración de las inmunoglobulinas, es decir, de nuestras defensas, es decir, de nuestros anticuerpos, es decir, de la vacuna que tiene que elaborar nuestro propio cuerpo. Observen ustedes toda esta serie de mecanismos que son muy complejos, muy difíciles, pero la naturaleza ha hecho que nuestro cuerpo pueda tener estos laboratorios naturales y entonces se elabore la vacuna. Pero hay que darle la comida nutritiva. Y uno de los elementos fundamentales es que no destruyamos a nuestro cuerpo. El cuerpo se puede destruir muy fácilmente porque el individuo está muy engañado. Y se puede destruir con alcoholismo. Imagínense el individuo que está emborrachándose constantemente o se está drogando constantemente. Entonces está destruyendo finalmente y como primer órgano al hígado, porque ese es el órgano que tiene que hacer la limpieza de la toxicidad corporal. Pero por drogas, alcoholismo y otros elementos más, está destruyendo al órgano, se está destruyendo el hígado y entonces ya no va a hacer su tarea correspondiente de desintoxicación. El hígado es el
desintoxicante. Pero si la droga es muy abundante, y estamos hablando de todo tipo de drogas, desde medicamentos que el individuo toma para hipertensión, para algún tipo de analgésico, de cortisonas, para, en fin, que son grandes cantidades de medicamentos, que sí, que tremendo, pero también las drogas, sí, del nivel, sí, lúdico, como ahora están muy de moda, marihuana, cocaína, y cada vez más peor, sí, porque son derivadas de sustancias que pueden ser muy agresivas a nuestro cuerpo, y por eso mencionamos que el individuo está muy engañado, porque piensa que esta es una conducta real, natural, y que cada quien puede hacer lo que guste. No, está destruyendo a su organismo. De hecho, esa es la realidad. No es una cuestión ficticia, y por eso, para elevar nuestros niveles de fortaleza corporal y elaborar nuestra vacuna propia, es nada más tener buena nutrición, buenos hábitos y también un buen pensamiento. Entonces, ya que tenemos todos nuestros aminoácidos, hay aminoácidos condicionales, que son los que se requieren en casos de estas enfermedades, estrés, en fin, entonces ya se producen, ¿sí? Por eso, lo único, ¿sí?, que necesitamos es tener una buena alimentación, una buena nutrición, que se puede decir comer de todos, finalmente. Y claro, entre más sano, mejor. O sea, que los alimentos sean más naturales, sean recientes y que estén sembrados en lugares más sanos. Imagínense que si los alimentos han sido sembrados con aguas negras, regados con aguas negras, aguas contaminadas, aguas con materiales radioactivos, en fin, pues entonces el individuo también por este tipo de nutrición con tierras contaminadas, pues se va a enfermar. Y no solamente de que se esté obstruyendo la circulación sanguínea por estos elementos, sino que también está destruido precisamente las funciones. Entonces, es una dieta. ¿Y qué dieta? De todo, sí, ya el cuerpo tomará lo que se requiere. Entonces, siguiendo, sí, todos estos aminoácidos se absorben en el aparato digestivo, pasarán a los vasos sanguíneos y se convertirán en sangre. Todo lo que comemos se convierte en sangre y circularán hasta el riñón, como ya lo dijimos, para que estos aminoácidos esenciales se elaboren los otros aminoácidos que tiene que crear el cuerpo, el organismo. Ahora viene ya la fase importante. El sistema inmunológico para la elaboración de la vacuna para vencer al COVID-19. Entonces, primero, ¿qué debe de generarse en el organismo? Un buen funcionamiento renal. El riñón. Porque a través de las células que tiene el riñón, hay unas células que se llaman justaglomerulares. Esto significa que son células que están junto al glomérulo, que es una área fundamental renal, donde la sangre llega al interior del riñón para ser revisada, porque tiene que ahí apartarse los líquidos que sirven y los que no ya se convierten en orina. Pero también aquí es donde se depositan todos estos aminoácidos para que se vuelvan a reabsorber y entonces las células empiezan la preparación de los otros aminoácidos que tiene que elaborar el organismo. Porque en el riñón es donde se producen las poyetinas, que quiere decir también el riñón produce a los glóbulos rojos. Claro, no los produce directamente, produce una sustancia que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina tiene que viajar a la médula del hueso y en esta médula del hueso entonces empieza a elaborar los glóbulos rojos. Pero aquí lo que nos interesa, ¿sí?, son los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos son elaborados precisamente
la tarea de las defensas. Entonces el glóbulo blanco, llamados también leucocitos, de leuco blanco, citocélula, entonces esto se requiere. ¿Y quién produce estos leucocitos? Riñón. Entonces el riñón está activando a nuestro organismo y a la médula. El riñón activa la médula del hueso para la producción de los leucocitos con una llamada leucopoietina. Y finalmente también tenemos a la producción de las plaquetas, que son para detener hemorragias, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa del riñón es la leucopoietina, ¿sí? Entonces, estos glóbulos blancos o leucocitos son las células que hacen el trabajo de defensas contra toda esa serie de microbios, ¿sí? Y por lo tanto, lo que nos interesa es tener un buen riñón. Primero la nutrición, porque el riñón va a tomar las sustancias para elaborar de ahí otras sustancias cada vez más sofisticadas, las poietinas, por ejemplo, y entonces este riñón llegará hasta la médula del hueso para la producción de los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces los glóbulos blancos en general se van a producir en esta área. Tenemos una imagen, vamos a ver si tenemos ya la imagen de este hueso. Ahí está este hueso, miren, y esta es la médula del hueso. Ya está recibiendo el hueso esta circulación sanguínea, y esta circulación sanguínea, ahorita vamos a ver esta imagen, donde ya el individuo, ya, miren, está recibiendo toda esta serie de materiales, y para que se produzcan primeramente, claro, células madre, ¿sí? Que se les llaman primeramente las células mesenquimatosas, que quiere decir células madre, mesenquimatosas. Después de ahí vienen las células blasto, que quiere decir también las células madre, para los eritroblastos o células madre que van a producir los glóbulos rojos, leucoblastos, células madre que van a producir el glóbulo blanco, y los plaquetoblastos, ¿sí? Y así sucesivamente, producción de plaquetas. Bueno, pues aquí está la célula madre sanguínea, después de ahí surgen los glóbulos rojos, y de aquí surgen los glóbulos blancos, que aquí están en esta clasificación. Observaron ustedes que hay glóbulos blancos de un núcleo muy grande, monocitos, unos, sí, los que tienen un tipo, el monocito se convierte en macrófago, ¿sí? Una célula grande. Tenemos aquí a los neutrófilos, ¿sí? Tenemos a los que se pintan de rojo, eosinófilos, generalmente son para los parásitos. Aquí prácticamente el macrófago y los neutrófilos son los que van a luchar contra bacterias y virus. Estos son los que nos interesan para los virus. Y hay una clasificación muy importante de linfocito. El linfocito, ¿sí? Que ahorita vamos surge de la médula del hueso, ¿sí? También. Y por último, los basófilos, que son los que luchan contra las alergias, principalmente. Entonces volvemos a los macrófagos y a los neutrófilos, porque son los luchadores en contra de bacterias y virus. Y aquí están las plaquetas. Entonces regresamos a nuestro escrito. ¿Sí? Observen ustedes qué maravilla, porque ya estamos definiendo qué va a suceder, ¿sí? En este campo de defensas. Primeramente, entonces, la producción de estos glóbulos blancos. Ahora sí, ya entendemos que estos son promovidos por el riñón, y por lo tanto hay puntos de acupuntura que nos pueden fortalecer al riñón. Y entre ellos hay un famoso punto llamado 3 de riñón. El 3 de riñón, ¿sí? Que está localizado entre el tobillo interno, tendón de Aquiles, en medio,
de estas dos áreas anatómicas, entre tobillo interno, estamos hablando de la parte de adentro del pie, tobillo interno, tendón de Aquiles en medio, sí, ahí está un punto que promueve sí, a nervios, a estos nervios y vasos sanguíneos que van a conectarse con el riñón. Entonces se promueve la llegada de de esta activación y de esta función renal, preferentemente. No sé si ustedes ya lo están viendo, porque como aquí no se ve en la pantalla, pero a ver si... Eso. Ahí está, para que lo vean por los que todavía... Ahora, recuerden ustedes que esto es muy importante, el conocimiento de la acupuntura, porque el cuerpo mismo tiene nervios. Aquí está el nervio llamado tibial, porque este es el hueso tibial posterior. Entonces, el objetivo es que este punto agarre ese nervio, se siente un toque eléctrico, entonces viene una reacción a lo largo de ese nervio que se va hacia el interior del cuerpo y va a llegar a la médula espinal, se va al cerebro esa activación que se hizo desde el pie, y del cerebro baja por dentro hasta llegar al riñón, una respuesta. Y esa respuesta es a activar la función renal. Así es de que la acupuntura es un concepto científico total, basado en la neurología, para poder hacer la activación de este órgano, y que se puede utilizar en todos para formar rápidamente a que estos aminoácidos empiecen a formar y activar desde el riñón a la médula del hueso. Por eso el riñón es un fortalecedor de hueso, de todos nuestros huesos. Ese es el responsable, el órgano riñón. Sí. Bueno, en segundo lugar, miren, aquí se menciona en el escrito, para que ustedes lo vayan haciendo el seguimiento. Se van a producir todos los glóbulos blancos en la médula del hueso, pero hay un tipo de linfocito que va a viajar al timo para madurar, porque tiene que madurar, ¿sí? Entonces, y finalmente, en este viaje al timo, ¿sí? Entonces, ahí se tiene que seleccionar a los mejores linfocitos. Muchos de los linfocitos mueren porque no están bien hechos o son de otro estilo, de otro tipo. Aquí nada más entonces se van seleccionando y va a quedar nada más los linfocitos del grupo 4 y grupo 8. Aquí el que nos interesa es el linfocito T del grupo 4, que el grupo se llama así, CD4. O sea, en inglés, sí, de Cluster Differentiation, sí, es cluster, grupo, para que se entienda así, porque como son siglas en inglés, grupo 4. CD quiere decir grupo, y ya con eso ya lo entendemos. Entonces necesitamos el 4 porque este grupo de linfocito está íntimamente relacionado con a un linfocito que va a ayudar a agarrar al antígeno del coronavirus para llevárselo al linfocito B, y el linfocito B pueda producir el anticuerpo. Finalmente, ese es el mecanismo, ¿sí? Por eso, si nos vamos a las imágenes, ¿sí? Que tenemos para que vayamos entendiéndole, porque la médula del hueso produce todos los glóbulos blancos, todos. Ya después en diferentes áreas, ¿sí? La siguiente imagen, en las diferentes áreas de nuestro cuerpo tenemos entonces producciones de leucocitos también. Hay áreas germinativas en el vaso, en los ganglios linfáticos,
donde y en algunas otras células de las mucosas, donde se pueden producir estos glóbulos blancos. Hay núcleos germinativos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las células madre, una célula madre, donde en la médula del hueso. Y se va, aquí está la clasificación, donde se puede convertir en célula dendrítica, que parece como que si tuviera dedos. Son células muy importantes que también luchan contra algunos procesos infecciosos, pero sobre todo células alteradas, como son las tumorales, y así sucesivamente. Aquí está el monocito, porque es un solo núcleo. Este monocito se convierte en macrófago, es el mismo. Mientras está en la circulación sanguínea se llama monocito, pero cuando sale de la circulación sanguínea crece, y por eso se llama macrófago, específicamente para empezar a comer microbios. Por eso el macrófago es específico para coronavirus, bacterias y virus, para todas las bacterias y virus. Y luego viene el neutrófilo, que ya lo habíamos indicado también para bacterias y virus. Por eso estos son los dos importantes, ¿sí? El neutrófilo. Luego ya tenemos aquí el eosinófilo para parásitos, el basófilo para alergias, plaquetas para hemorragias y hasta el final el glóbulo rojo, un eritrocito, glóbulo rojo. Esa es la primera clasificación. Luego tenemos una segunda clasificación de glóbulo blanco, ¿sí? Que son estructuras de células linfoides. Y aquí aparece la célula natural killer, que es una célula asesina por naturaleza, principalmente igual puede ser para microbios, pero específicamente para tumores. Las natural killer, que matan a células contaminadas. Por eso, así como, y ahora sí, la que nos interesa en este momento para la producción del anticuerpo. Linfocitos T. Y que, como ya mencionamos, tenemos un linfocito T del grupo 4. Ese linfocito T del grupo 4 se llama célula colaboradora porque va a colaborar para llevar el antígeno del coronavirus. En este caso, se lo presenta un linfocito B, que es que lo tenemos aquí abajo, y que por eso este linfocito B tiene esta figura. Estas Y son la producción de los anticuerpos. Quiere decir que el linfocito B, al producir los anticuerpos, ya pasan a la circulación sanguínea, se difunde y ya pueden llegar ahora sí a combatir a este coronavirus. En fin, entonces, también, claro, hay que mencionar que hay una célula T que se llama grupo 8. El grupo 8 se le llama también célula T citotóxica porque tiene citocinas, tiene elementos líquidos venenosos para también combatir a los microbios. Por eso. Claro, para la producción del anticuerpo, recuerden ustedes el linfocito T de timo, CD4, el linfocito B de vaso, claro, se refiere a la bolsa de Fabricio, que es la estructura linfoide de las aves. Pero esta letra B, pues, se nos facilita también entender que coincide con el vaso, porque en el vaso ahí se está trabajando también para la elaboración de los anticuerpos. Entonces, por eso. Entonces, regresamos a nuestro material, nuestro escrito. Quiere decir entonces que toda esta serie de pasos se debe de seguir para la elaboración entonces de por fin nuestra vacuna. Entonces, por eso estamos hablando y decimos que no nos cuesta. Nuestra vacuna elaborar esta vacuna no nos cuesta. Llevar una vida sana para que nuestros órganos estén funcionando de forma adecuada, tener una muy buena alimentación, una buena nutrición, tener también, sí, buenos hábitos, no buscar los microbios, porque generalmente este es un tipo peligroso, en el que el individuo, sí, donde hay microbios, ahí va a buscar estos microbios, sí, sífilis, gonorrea, sida, etcétera. Entonces, por eso la definición de no buscar estos microbios, pues, ¿para qué?
y buen pensamiento. El individuo, para que mantenga la buena función de sus órganos y vísceras, debe tener un buen trabajo y un buen mecanismo en buena función orgánica y no destruirla con emociones. Porque recuerden ustedes que la ira, las alteraciones dentro del campo de la inmunología y funciones orgánicas pueden ser destruidas por la adrenalina y acetilcolina, que en un coraje salen de estas sustancias de más y alteran la función del corazón, alteran la función del hígado, alteran la función del vaso, y esto provoca que el individuo tenga este grupo de alteraciones y no funcione bien su organismo. Así es de que. Entonces, por eso todo este mecanismo. Bueno, esta es una primera parte, ¿sí? Porque, como ustedes observan, estamos entrando ya a una serie de definiciones claras, definitivas y muy concretas, porque la realidad es que nosotros vamos a formar la vacuna, sin todos los peligros que se mencionaron en ser vacunados con una vacuna que no sabemos de las reacciones que pudiera provocar. Segundo, los costos. No nos cuesta. Solamente mantener adecuadamente bien, en forma, nuestro cuerpo. Cuidarlo. Hay que cuidarlo. Para que funcione bien nuestro organismo y nos defienda perfectamente bien. Y ese es entonces este razonamiento.